Bienvenidas, bienvenidos al sexto diálogo cotidiano por la educación. Hoy junto con Irán, a quien le agradezco siempre su presencia y su aporte tan valioso, vamos a dialogar sobre el plano didáctico con libros de texto o sin libros de texto. Y para encuadrar esta discusión, esta charla, yo quisiera decir que hay una gran polémica respecto a los libros de texto. No nos meteremos en ella, más bien hoy profundizaremos en el aporte didáctico de los libros de texto, porque encontramos algunas problemáticas. Una problemática o situación en la que nos encontramos los maestros es, si tomo el libro al pie de la letra y lo sigo, pues ya, esa es una ruta. Pero entonces pierdo todo lo que ya trabajé, el diseño del programa analítico, toda la creación que hicimos de colocar nuevos saberes, de partir de la problemática de la comunidad, lo perdemos. Entonces creemos que es muy conveniente utilizar el libro de texto como una herramienta, pero sin perder el acto creador del maestro. Y con ello, creo que podemos ir teniendo como una brújula lo que dice Paulo Freire. Paulo Freire dice: hay que romper con una educación bancaria, transmisiva, para pasar a un proceso reflexivo, un proceso más liberador del aprendizaje. En ese sentido, profundizaremos en los aportes que trae el libro, cómo los estamos utilizando y cómo podemos utilizarlo mejor. Y quisiera, porque me pones a pensar inmediatamente, identificar aquí que el riesgo que corremos a la hora de seguir el libro de texto al pie de la letra, que tiene sus bondades, es un proyecto hermoso, en un momento hablaremos de las metodologías detrás, quizá lo valioso es empezar a ayudar al profesor a darse cuenta de que es una propuesta que requiere un abordaje suyo, un proceso clave de construcción para rebasar precisamente la mirada bancaria. Claro. Es decir, cómo hacerle para que no sea solo el libro el que dicta las preguntas, exacto, el que plantea el problema, el que te dice qué hacer. Entonces, en ese sentido, lo valioso es qué tiene que hacer el profesor. Perfecto. Para darle un enfoque distinto. Este reto, creo que la pregunta orientadora siempre va a ser, ya no qué aprendizaje o qué conocimiento queremos transmitir, sino qué conocimiento queremos construir. Y para eso existen diferentes momentos y fases. Claro, es que, y para mí son una bondad en términos de la estructura, ¿no? Por ejemplo, los proyectos que están centrados en un abordaje comunitario, en fin, centran la mirada en identificar, recuperar, planificar, o van en un segundo momento de vamos y volvemos, reorientamos, seguimos, o en el momento del cierre integramos, difundimos, consideramos y avanzamos. Y hay un conjunto de fases dentro de cada uno de estos tres momentos dependiendo de la metodología, pero creo que eso aún ahí como propuesta se puede ajustar. Entonces ahí lo primero que tendríamos que ir recuperando es que, por ejemplo, el maestro, para rebasar la mirada bancaria, para realmente hacer procesos que orienten al chico, es a la hora de presentar un problema o de leer el título, porque había maestros que se toman el tiempo para efectivamente leer lo que dice el libro, claro, pero no ir más allá. Es decir, no poner a los chicos a pensar, a discutir sobre lo que acaban de leer, a hacer otras preguntas, a cuestionarse si eso es correcto o no, a identificar qué dificultades están experimentando en la lectura que están leyendo, que están realizando. Entonces, lo primero que tendríamos que garantizar es que el maestro, en el momento de contextualizar, de identificar si sus problemas que él planteó están propuestos en alguna lectura, si una metodología propuesta o de las 4 metodologías que se proponen en los libros nos puede servir. Entonces, a partir de ahí es cómo lo adapto, qué ajustes realizo. Y el segundo momento tiene que ver con cederle más protagonismo al estudiante, en vez de ser el libro o el profesor quien establece las preguntas y el estudiante solamente las debe responder. Lo valioso sería que él también se haga preguntas y que las preguntas que vienen en el libro sean
un segundo recurso o un material didáctico, un material de apoyo a las preguntas que los chicos se plantean ante el problema, ¿no? Entonces yo creo que lo valioso es cómo podemos ir recuperando entornos de aprendizaje, ambientes de aprendizaje en un terreno totalmente didáctico que garanticen que rebasan al libro en términos de ir más allá en la construcción. Tienes razón. Me parece que hay que tener siempre cuidado y que sea un proceso es mecánico o es reflexivo. Mecánico o es reflexivo. Porque aunque el libro viene bien diseñado, pero si lo sigo al pie de la letra puede resultar algo mecánico. Claro. Porque no está la intervención protagónica ni del aprendiente ni del profesor. En este sentido creo que tú das muy bien en el clavo. Desde el momento de plantear el problema, la situación o el tema, el alumno lo tiene que reflexionar. Siguiente, las preguntas para problematizar, para profundizar, para ir a explorar, indagar, se requiere que las plantee el alumno. Claro. Ya vienen planteadas en el libro. Claro. Y si seguimos al pie de la letra esas preguntas, aunque sean valiosas y muy bien planteadas, pero el alumno está siguiendo prescripciones. Claro. Y no está formulando, entonces no se va a desarrollar la capacidad de aprender a formular preguntas. Y yo creo que tampoco a responder las preguntas que él mismo se está generando. Es decir, claro, contestar preguntas es una capacidad muy valiosa, sí, pero formular sus propias preguntas, reflexionar sobre, irse con la tarea de ponerse a pensar más, son elementos valiosos, ¿no? Yo creo que otro de los elementos que estamos dejando fuera del libro sí, es el eje articulador. Es decir, por ejemplo, los ejes articuladores no se ven claramente desde qué eje está abordando esa realidad, esa problemática, y qué preguntas podríamos hacer basados en qué eje, que me ayuden a darle más fuerza al papel que tienen los ejes como el elemento que articula, ¿no?, el plano didáctico con la realidad. Sí, yo creo que por ahí el tipo de pregunta y la forma en la que tenemos que ir acompañando al aprendiente en esta tarea es clave, ¿no? Y además hay que recuperar que los maestros y las maestras ya lo hicieron. En su programa analítico ya cuadraron entre el campo formativo y el eje articulador. Claro, ¿no? Pero cuando nos vamos a lo concreto del libro podemos perder esas dimensiones. Uh-huh. Entonces vale la pena tener muy claro qué eje articulador. Por ejemplo, igualdad de género. Entonces en cualquier situación hay que enfatizar esta igualdad de género. Uh-huh. Luego lo dijiste muy bien, el libro puede traer cosas que son aplicables para todos, pero también trae casos muy propios de un contexto. Uh-huh. Entonces la contextualización se requiere, tomando como base el libro, claro, la problemática de la comunidad, del entorno, de la situación, porque el caso comunitario es diferente en varios lados. En una comunidad rural es muy bien delimitado, ¿no? Pero va y vives en un condominio y es diferente. ¿Quién es mi comunidad? Y sí, creo que eso es importante. Y fíjate, perdón por la sonrisa, pero en el libro de texto viene algo así como de manera individual, pero sin olvidar que formas parte de la comunidad, ¿no? Y yo digo, perdón, así no desarrollamos comunidad. Claro. La mirada para desarrollar comunidad requiere un abordaje distinto. Es decir, asumir que si tenemos elementos que nos identifican, eso es lo que nos puede hacer sentir comunitarios, que tenemos valores comunes, que tenemos problemáticas comunes, que a la hora de ir construyendo el problema nos damos cuenta que el problema que tú tienes es también mi problema. Entonces, la tarea del educador en ese sentido es, cuando presenta un problema o cuando ayuda a los chicos a construir un problema, tiene que ser muy bien abordado el cómo hacerle sentir que realmente es su problema, es parte de su problema. Entonces, tienes toda la razón, sobre todo porque lo que se busca desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana es romper el individualismo por una relación más comunitaria. Claro. Luego se busca romper una visión ajena, indiferente a la situación que vivimos por una actitud solidaria. Pero ¿cómo se construye la solidaridad? La solidaridad se construye, como dice ahí, se me olvidó,
el filósofo, pero dice, la ética empieza ante el primer grito de dolor humano. Y este primer grito de dolor humano puede ser del otro, la otra, pero también puede ser del medio ambiente, también puede ser de la madre tierra. Y en ese sentido, el que nos duela, nos preocupe. Por eso hay una fase de sensibilización muy importante. Claro. De lo contrario, no me siento parte del problema y mucho menos de la solución. Y todavía menos de una actitud solidaria, que es lo que está buscando la nueva escuela mexicana. Pero fíjate que mejor aún, la solidaridad entendida como este ejercicio sistemático de un grupo de personas para ayudar a otros a salir de la exclusión en la que se encuentran, es decir, poder transitar con ellos, es precisamente uno de los rasgos más profundos que de origen el diseño plantea, es decir, ir por los problemas sociales, recuperar los problemas de una comunidad y traerlos, exige o ayuda al otro a ser solidario. Pero yo creo que en el libro de texto, pues es un diseño de alguien plasmado en papel que la sensibilidad, la emoción, las cualidades, las características de esos aprendientes en ese contexto, ese pulso solo lo tiene el educador. Entonces, la capacidad del educador para desarrollar la solidaridad, la mirada comunitaria, porque tenemos valores comunes, porque nos identificamos en algo, porque empezamos a tener actitudes que nos permiten el encuentro y rebasamos este yo individual y nos transitamos a un yo nostral a través de darnos cuenta de cada uno de mis yos, o cada uno de nuestros yos, diríamos lo mejor. Es como lo valioso, sí. Pero eso no viene en los libros. Es decir, algo que yo creo que el maestro también tiene que hacer, y perdóname por robarte esta vez la idea, es el papel que juega el acompañarte en el proceso. La mirada de la evaluación formativa, que yo no la termino de ver en las metodologías claramente. Claro, y remarcaría no perder los faros. Exacto. Estamos hablando de formar una escuela inclusiva, con igualdad de género. Estamos hablando de formar una escuela democrática, una escuela con solidaridad. En cada momento tenemos que ver que el libro de texto no nos lleve por una vía mecanizada de actividades, que perdamos esos faros. Okay. Por lo tanto, tratando de recapitular, la primera parte de inicio, con todo y sus fases de las diferentes metodologías, tienen como propósito atrapar al alumno, provocar el interés, pero sobre todo el sentido de pertenencia a esa problemática comunitariamente. Creo que ahí está la clave, ver si los libros nos ayudan en eso, y ese pulso lo tienen las maestras y los maestros. Luego el desarrollo es profundizar. Creo que ahí es donde entra en gran medida el aporte del contenido, esa parte. Recuperar una lectura de libro, en fin, ¿no? Los conceptos claves para ir a la parte del cierre. Claro, y fíjate que en el cierre, si queremos realmente recuperar la mirada de lo comunitario, de la solidaridad, la solución del problema, el poderle devolver a la gente, ¿no?, o a la comunidad los saberes que se construyeron junto con ellos o sin ellos, pero que son para ellos, es fundamental. Entonces yo creo que por ahí el abordaje hoy en día en términos de cerrar los procesos es como una primera aproximación a lo comunitario, a devolver el saber que hemos construido o recuperar el saber que tenemos y que hemos sistematizado de ellos, ¿no? Sí. Entonces por ahí vale la pena pensarnos. Finalmente, lo que les compartimos en el documento que esperamos les sirva es si se reflexiona sobre el desempeño realizado. Sí. Si los productos se evalúan basados en los procesos de desarrollo de aprendizaje, si se socializa con la comunidad las soluciones al problema propuesto, o solamente se queda en un plano de hacer un producto que no va dirigido a la solución. Exacto. Si se dialoga sobre las dificultades encontradas durante el proceso y las estrategias que se utilizaron para solucionar las dificultades. Okay, eso es fundamental. Sí, por ejemplo, si se evalúa el eje articulador, o sea,
creo que ahí el error que podemos estar cometiendo es querer desarrollar un proceso o decir que vamos a atender ejes y no atenderlos. Claro. Y por último, ¿cuáles fueron como los aspectos del desempeño que estuvimos construyendo que se nos dificultaron? Y a la hora de hacer evaluación, recuperar estos procesos, reflexionar sobre ellos para en el futuro hacer ajustes es clave. Muy bien. Y finalmente, la pregunta clave. ¿Estamos formando ciudadanas y ciudadanos éticos, más responsables, conscientes de la problemática ecológica, social, nos hace más sensibles, nos hace más solidarios y con ansias de transformar lo que consideramos que vulnera la dignidad de las personas, vulnera la dignidad de la comunidad? Creo que esos faros no queremos perderlos. Fíjate que lo podemos resumir con una pregunta, ¿no? De ¿mi abordaje didáctico sirve o no sirve para formar ciudadanía? Eso puede ser como el eje central de toda la tarea. Con Hiram decidimos una ruta entre planteamientos generales y algunos muy particulares. Prometemos que en la siguiente vamos a ir a los detalles, pero creo que era necesario en este momento situar el problema y algunas posibles alternativas de solución. Gracias por su atención, nos vemos la próxima. Hasta luego.